La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Muchos hablan de San Miguel, pero muy pocos conocen su verdadera historia. Aquí te la vamos a contar. Bienvenidos a la 301, Ruta de Historia. Recuerde que puede buscarnos a través de todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Estamos aquí para divertirnos en cada programa. Bueno, me había ausentado un par de programas, pero ya estamos aquí otra vez. Por cuestiones de trabajo, pues nos tocó. Pero ya estamos aquí, en compañía siempre de Lorena Reyes y Marvin Aguilar. El día de hoy tenemos el tema de la madre migueleña. ¿Qué nos puedes contar, Marvin? Bueno, fíjate que es interesante, la celebración del Día de la Madre en El Salvador no es una fiesta original nuestra, sino que comienza en los Estados Unidos en 1908 y es a través de una activista religiosa, Anna Jarvis, que en 1908 organiza con su iglesia, la iglesia metodista, la celebración del Día de la Madre, precisamente porque su mamá había sido una mujer bastante abnegada y sufrida, y entonces ella dijo, hay que reconocer, digamos, esta actitud, este modelo de madre, de abnegada, de sufrida, y que era madre soltera y que había sacado adelante a su hija. En ese sentido, la iglesia ve en la figura de la madre una figura también como la mamá de Jesús, y por eso va a tener, digamos, mucha importancia el mes. Generalmente dentro de la cosmovisión religiosa cristiana, mayo es dedicado a la Virgen María. Entonces, por lo tanto, mayo era como el escenario perfecto para que también además fuera el Día de la Madre. Entonces hay un símil entre la mamá de Jesús, la Virgen María, y la madre. Es una manera de elevar, digamos, la dignidad de la madre a la mamá de Jesús, ¿verdad? Entonces, tiene aceptación popular en 1908, a tal punto que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en 1914, decide emitir un decreto ejecutivo e institucionaliza el segundo domingo de mayo en los Estados Unidos como la fiesta dedicada al Día de la Madre. Día de asueto, los domingos suele ser de descanso, suele ser de ir a misa, y entonces las primeras celebraciones en Estados Unidos van a estar relacionadas con ir a la iglesia y hacer allí un oficio religioso para agradecer a la madre. Hay que destacar que con el tiempo esta fiesta se comercializa y empieza la tradición de regalar flores y tarjetas, y esto va a hacer que Anna Jarvis se moleste, porque ella dijo, es que yo he pensado esta fiesta para que sea un evento religioso, un evento de agradecer a la madre de... Ya un tema más representativo. Exactamente. No ¿verdad? un tema tan comercial. Y familiar, claro, íntimo, que lo celebro yo con mi mamá o en la casa, ¿verdad? Con la familia. Pero cuando comienza a regalar flores, tarjetas, cenas, regalos, incluso ella llegó a promover la derogación del decreto del presidente Wilson de que los segundos domingos de mayo fuera el Día de la Madre, porque dijo, esto se ha degenerado y ya no me gusta en lo que ha terminado lo que yo he creado. Obviamente no lo logró. Pobrecita, no, si hubiera dado cuenta en el 2025. Sí, cómo estaba. Le pasa algo. Cómo evolucionó, ¿verdad? Claro. Entonces, y se instaló. México ve aquella celebración y dice, miren, esto está interesante, y el dueño de un periódico, el Excelsior, un periodista también además, dice, mire, hagamos esta celebración aquí también, que nos parece oportuno. Y claro, le pone elementos propios de la cultura mexicana y dice, vaya, miren, va a ser no el segundo domingo de mayo, sino que va a ser el 10 de mayo. Ya una tropicalización. Ajá, latinoamericana, claro, ¿va? Porque de México lo vamos a copiar todos. Entonces, en 1922 se celebra el primer Día de la Madre, el 10 de mayo, en México. Y 1900 ¿cuánto, perdón? 22, okay. 1922. Y entonces va a resultar que la Iglesia Católica se suma a la celebración y también el gobierno. O sea, ven, y se hace como una fiesta nacional. Con el tiempo, obviamente, la celebración en México va a incluir flores, pero ojo con esto de las flores.
es que las flores es el elemento protagonista del Día de la Madre. O sea, no hay Día de la Madre sin flores. Entonces, entre más monumental sea el arreglo, más grande es el amor. Más grande es el amor a la madre, ¿verdad? Entonces, quiero destacar eso, es que las rosas, el arreglo floral es central en la celebración mexicana. A esto súmenle la comida, ¿verdad? Después del arreglo floral es la comida, es decir, puede ser un almuerzo, puede ser una cena, donde llegan toda la familia alrededor de la figura, digamos, matriarcal, es decir, la famosa frase de la más vieja de tu casa, ¿va? Claro. Alrededor de ella se van a reunir las otras mamás menores. La más ¿verdad? Respetable, podríamos decir, por un tema la abuela, de antigüedad. en este caso. Y claro. si hay bisabuela, mucho mejor. Mejor todavía, ¿verdad? Entonces, y a partir de la bisabuela o la abuela o la suegra, bajan las demás madres, ¿verdad? Claro. Y en El Salvador, durante el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, que fue el que va a decretar la ley de asuetos en El Salvador, estamos hablando de la década de los 30, decide también incluir dentro de los asuetos nacionales el 10 de mayo y lo copia literalmente como lo hace México y lo instaura en El Salvador a partir de la década de los 30 en la ley de asuetos, ¿verdad? Y licencias, que así se llamaba la ley, en 1930 mete esa, digamos, ¿verdad?, esa celebración. Después, en 1950, ya se reforma la ley, se deroga la ley de Martínez y se hace la ley en la que se pone asueto remunerado. La diferencia entre la ley de Martínez era que era el Día de la Madre, el 10 de mayo. Había asueto per se. No había asueto, si lo dabas si querías, si no querías. Pero no era pagado. No, exacto, no estaba establecido si era religioso, no era. Es hasta 1950 que ya en el nuevo decreto se obliga a celebrar el Día de la Madre en las escuelas. Y entonces surgen en 1950 los actos en las escuelas del Día de la Madre, que yo no sé si ustedes, hasta yo participé. Ya me va a tocar a mí contarte cómo vivimos nosotros las celebraciones. Yo participé una vez, ¿te acordás de esa danza que en los actos que se hacían? Amigos de Chapitlandia, por favor, un vals para mi madre. Entonces yo salí de pequeño bailando esas cosas. Pero eso pasó cuando recién... Cosas que lo mantienen humilde. Sí, claro, salir bailando un vals para mi madre el Día de la Madre, ¿verdad? Eso recién habían Entonces, eso en 1950, pero después, en 1986, se vuelve a hacer otro decreto, otra reforma a la ley, donde se incluye al sector privado, porque todo eso era el sector público, es decir, los actos de Día de la Madre en las escuelas, sector público, el asueto para los empleados de gobierno, pero no se había incluido a los empleados privados. Entonces, en el 86 se hace de que también va a ser nacional, ¿verdad? Es decir, va en todo el país y se establece la variante en el Código de Trabajo, está también el 10 de mayo oficial, y si haces trabajar a la gente el día de... Paga doble. Paga doble. Entonces, más o menos esa es como la historia de cómo llega. En El Salvador, obviamente, hay actos en las escuelas, que es bien importante, ¿verdad? Antes del 10 de mayo, eso se hace antes del 10 de mayo, o sea que del 1 al 10 de mayo, todas las escuelas organizan un Día de la Madre. Hay en las oficinas públicas, se le hace un reconocimiento a las mamás que trabajan ahí. Me imagino que también en la empresa privada se decoran, se ha fijado, se decora Día de la Madre y todo eso. Y también, obviamente, así como Hannah Jarvis puede decir, se detestaba que se hubiera comercializado el Día de la Madre, pues también en México y también aquí, digamos, digamos, se ha comercializado. Hoy los restaurantes están llenos, hay ofertas, por ejemplo, hasta las tarjetas de crédito te mandan hoy 10 de mayo, 30% de descuento en los restaurantes si consumes con la tarjeta X, ¿no? O ponen descuentos en las comidas o promociones. Hacen concursos para que también, o sea, y todo el mundo habla de eso y hay como una festividad alrededor del Día de la Madre que lo que busca es comercializar, es vender, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí puede decirse que es... En El Salvador yo no he logrado identificar, más allá de los actos en las escuelas, que son como protagonistas, cómo es la celebración, porque lo que pasa es, y ustedes van a poder explicar mejor eso, porque además son madres,
Claro. Digamos, es la celebración familiar, pero el evento, como las flores que te decía, en México, que es, digamos, ¿verdad? El protagonista, la flor, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, la comercialización a ultranza que hasta ofendió a la creadora del día, a Hannah Jarvis, pues en El Salvador, más allá de los eventos y el asueto, pues no hay mayor, digamos, protagonismo en la sociedad porque es sí una celebración bien familiar. Sí se celebra en todas las casas, ¿no? De diferentes formas. En la casa, almuerzo, cena, ir a un lugar, salir de la ciudad, pero es familiar, ¿verdad? No hay como un ritual que decir, vaya, claro, aquí se celebra así, así y así, pues no hay. Cada quien decide cómo lo celebra. Yo creo, Marvin, que en el tema de cómo celebrar el Día de la Madre, hablando propiamente como los migueleños, es que cada celebración se adapta a las diferentes, de acuerdo a las circunstancias de cada familia. O sea, tenemos una composición de gente que está viviendo en San Salvador y que viene específicamente eso. Te puedo contar celebración del Día de la Madre en mi niñez. Creo que el venir de un colegio de monjas tenía una connotación sumamente interesante porque en mi caso el tema de la celebración de la madre siempre se mantenía anticipadamente. Las niñas, y no me van a dejar mentir quienes vienen de un aprendizaje de monjas y mucho menos de monjas josefinas, de que meses antes empezabas a hacer la manualidad, ¿verdad? Esa que de agüigüi tenías que terminar porque llevaba nota en estética, porque evaluaba todo tu comportamiento y porque además era la manera en que vos tenías que demostrar el amor hacia tu madre, ¿verdad? No me fue muy bien en esa época, pero igual, siempre como era, me acuerdo de que la dichosa mantita y venía combinada por punto de cruz, por diente de perro, y cuando llegabas a manejar el tema de la habilidad del crochet, se oye bien, o sea, hasta me siento rara de contarlo, pero puedes hacer eso. Claro que sí, pero lo aprendí años después. En esa época terminaba obligando a mi mamá que le pusiera un adorno a máquina para poder sustituir el... O le dabas las ejotadas. Es correcto, sustituir el crochet, ¿verdad? Y lógicamente el acto, ¿verdad? El acto que se volvía una demostración de tus habilidades, pero también una manera de demostrar ese amor hacia la mamá. Correcto. Definitivamente cada migueleño, ¿verdad? Lo vivía de una manera diferente en sus casas según la tradición y según también el dinero, ¿verdad? Sí, porque había gente que no tenía para celebrar. ¿Cómo lo celebraban en tu casa? En mi casa era eso, ¿verdad? Cuando era con mi mamá, que yo todavía estaba chiquita, pues era el acto en el colegio, que llegara, que viera bailar a los hipotes y pues de ahí íbamos a comer con mi papá, nos llevábamos a comer o si salíamos a algún lado afuera de la ciudad y nos reuníamos más que todo con la familia extensa, ¿verdad? Con los hermanos de mi papá o a veces íbamos para el lado de Santa Ana. No me dejan hablar de Santa Ana. Tenías esa tu fijación vos. Sí, pues sí. Entonces nos íbamos para el lado donde la familia de mi mamá, que pues ella estaba, mi abuela viva todavía, entonces nos íbamos a celebrar allá. Pero sí, definitivamente yo lo vi en muchas casas de los amiguitos, de los vecinos y de todo eso, y cada quien pues lo celebraba, como dice Marvin, de una manera, no hay como... Así es lo que se hace. Un ritual. No hay un ritual, exactamente, porque incluso ni la Iglesia Católica es como que lo celebra mucho. O sea, sí, el Día de la Madre es importante, sí, pero no hay como una... Ajá, no es el Día de la Reina de la Paz, pues va. Ajá, exacto. Ajá. Lo que pasa es que la Iglesia Católica se concentra en la Virgen María. Mayo es el día el mes de la Virgen María. No podríamos negar de que el día de la celebración del Día de la Madre hay servicios de la Iglesia y todo enfocado, lógicamente, a la exaltación de la figura, ¿verdad? Así es. Y esto ya se va a poner más interesante. Así es que no se vaya a despegar, no se vaya a ir, porque se pone bonito. Así es que viene lo bueno de este programa. Así es que vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos. La 301 hay que abordar, historia viva para contar.
cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Continuamos en ruta, la 301. Síganos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto TikTok. Lore, yo traigo una pregunta, no sé, traigo esta inconveniente. Preguntona, una pregunta muy preguntona. Ajá. Fíjate que traigo esto de la romantización de la maternidad. ¿Qué opinas vos? Definime qué es romantización. Vaya, para mira, vos. Yo lo veo así. El comercial de Huggies, una vida caóticamente hermosa. Ajá. ¿Y qué te quiere decir? Y el comercial es este, ¿verdad? De que hay un niño, todo lo que pasa, lo que vive la mamá para darle de comer, para bañarlo, para papá. Y al final, lo bonito de que el bebé te abraza, te dice, mami, Mira, yo, y esto que conste que no es un comercial, en mi libro Por mi gordísima culpa. Comercial. Claro que sí, y lo digo con mucho orgullo, no, con falsa humildad. Acostado. Yo hablo de que la maternidad te jode, perdón la expresión, porque así lo digo y lo dicto, lo digo en uno de mis capítulos. Uh-huh. Porque al final hablamos de todos los estragos que ¿cómo que se llama? Que es ser mamá. O sea, todos tus cambios fisiológicos que se operan dentro del periodo de gestación. Y a eso no le vas a agregarle todas las situaciones en que la maternidad se da. Porque a diferencia del deber ser, yo fui la primer madre soltera en la familia recogida y extendida de mi familia. Entonces yo fui la pecadora. Entonces, al final de toda esa connotación, yo pongo la maternidad te jode y te pasa esto y te pasa lo otro. Y sí, yo te puedo decir, y no romántica, sino que consciente y bajo la perspectiva de mi experiencia. Correcto. Yo entendí que el hecho de mi maternidad estaba supeditada a mis responsabilidades. Entonces, si me decías a mí romantizar de que fue cabrón, perdón, que fue duro. Para mí fue duro mantener un hijo, prepararme, darle de comer, formarlo, porque al final trabajar, o sea. No, y joderle la mente en lo menos posible. Es correcto. Cuidarle los sentimientos. Es correcto. A pesar de que vos querés llorar y gritar y mandarlo a la chingada. O sea, es yuca. Es difícil. Solo el que sabe de una episiotomía, solo el que sabe de dar teta, cuando te friega, o sea, cuando te molesta. Entonces, y no es eso no es el tema de las responsabilidades. O sea, para mí eso no es una romantización, para mí eso es mi vivencia. Claro. Mi vivencia. Yo te digo, me reenganché, yo no quedó con ganas. No, yo entendí que todo hijo necesita un papá. Y las únicas condiciones en las que yo podía ser madre era papá. Y, o sea, es que esa estructura, por lo menos en mi caso, sí es necesaria, aunque vengas de una disfuncionabilidad. Entonces, ese tipo de romantización que te da el marketing, sí, yo no lo compartimos. No lo comparto. Se lo venimos compartiendo. Pero sí no es fácil. Pero creo que hay una serie de situaciones o de retribuciones que te hacen sentir felices. A mí sí, hay cosas que me alegran. El ver el ser humano en el que he formado, el ver que, miren, el enseñarle a un hijo a que no sea tan pura M, o enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo, bajo tus conceptos. Eso a mí me llena de mucho orgullo. A mí me llena de mucho orgullo haber sacado adelante a mi hijo a pesar de la adversidad con la que me enfrenté. Pero no es eso de que le voy a poner chonguita. No, eso no. Es un día a día, es una relación al final. Hay días buenos, hay días malos. Nos enfrentamos a las etapas de los bichos. Ya va a hablar el antropólogo y va a lanzar su hiel. O su amor. Su amor, obvio. Entonces, al final es una relación que se construye.
al Sí, final. definitivamente es algo que es Ahora, duro. contame vos qué pensás. Pues en cada hogar se vive diferente para mí. Obviamente viene dependiendo imagínate, de cómo come la gente, la educación que recibe, o sea, todo eso influye en la madre que vos vayas a ser, obviamente, ¿verdad? En mi caso, te lo digo, o sea, ha sido duro y es el hecho de que aunque vos tengas un hombre ahí, Lore, muchas veces ese hombre está, pero no está. Ahí sí no te puedo decir porque Es el que yo por tuve eso le dio te digo. Alzheimer juvenil. Por eso te digo que es esta cuestión de que está ahí, pero incluso vi una película hace poco, de que la mamá está ahí, está haciendo todo y el papá sale a trabajar. ¿Verdad? Cuando el papá llega, ella está exhausta, cansadísima porque se quedó. A ver, vamos a ver la colita. Ellos hicieron el trato de que ella se iba a quedar cuidando al bebé, ¿verdad? Y que él iba a salir a trabajar. Cuando él llegaba, porque él salía como 3 días a trabajar lejos, cuando él regresaba a la casa, pues ella decía como, ok, voy a descansar ahora. Hoy porque te toca a vos. ¿y si qué haces? Le decía él. Si pasas jugando con el niño. Invisibilización de Eso tu trabajo. 1. Y 2, que luego él, ok, para que descanses vos, yo me voy a hacer cargo del niño. Ok, ahorita hay que bañarlo, le decía ella. Entonces venía ella y se iba a acostar en el sillón y de repente él, mira, ¿y la toalla dónde está? Mira, ¿y el champú? Y ella se ve que se levanta por una cosa y al rato se vuelve a acostar. Cuando ya, mira, pero y tal cosa. El hombre, o sea. Mira, Carla, ¿y cómo serán las migueleñas como mamás? Uy, hay de todo, ¿verdad? Pero es lo que te digo, el caso de la mayoría es eso, ¿verdad? De que está. Porque bregás con un montón de roles, pues. Pues sí, cada quien lo vive a su manera y definitivamente no todo es hermoso, como vos dijiste, es como que nos toca hacernos cargo de muchas cosas y es eso. Si definitivamente nosotros estamos en un punto en el que a veces nuestro hijo, bueno, en mi caso, mi hija chiquita que es la más demandante, acá rato, mami, tal cosa. Y eso lo, mami, mírame. No es que me quiera decir algo, o sea, es mami, mírame. Y yo en un momento en el que yo estoy con, o sea, porque no sabes, vea cuántas cosas tenés vos en la cabeza, que tengo que pagar aquí, que tengo que arreglar esto, que fulanito no ha hecho esto aquí. Y ella, mami, mira, no sé qué. Y entonces es eso de que, aunque vos quieras tirar la toalla, aunque vos quieras gritar, aunque vos quieras llorar, tenés que sonreírles a ellos, porque pues obviamente la culpa no la tienen, vea, de todos tus desmadres. Y entonces... Esta, mira, de todos tus desmadres. De todos los desmadres que vos, como decís, o sea, a los que vos te metiste, pues. Yo me metí aquí, yo tengo que ver cómo salgo, cómo llevo adelante estos hipotes, ve, ahí ese es el punto. Pero pues sí, a nivel migueleño, hay definitivamente... A mí me es que es bien divertido porque cuando yo veo los deber ser en redes sociales, hijo de Lule. Todos los estereotipos de madre perfecta. O sea, me siento como en la época de... No es que no te puedes quejar, no puedes llorar, no puedes sufrir, solo es bonito. Yo veo puras mamás felices. Claro. Yo veo mamás inspiradas. Y eso no es cierto. La que disfruta el de baile del Día de la Madre, que eso es otra cosa. Ya lo hablamos como hija, como lo vivimos, pero como madre yo te digo, a mí me parece una pérdida de tiempo y de dinero, porque a vos te sacan ese pisto del traje de los niños. Y luego que prepares el baile y que les ayudes y que no sé qué. Al final te ponen ahí a sentarte y a verlos bailar. A todos los niños, ay, qué divertido, ¿verdad? Yo encuentro en la celebración del Día de la Madre en nuestra ciudad y en las familias migueleñas, digamos, una especie de sublimación de todo lo perverso, ¿verdad?, que están de disfuncionales y desintegrados los hogares, ocultándolo en la comercialización del día. Claro. Exacto, sí. O sea, disfrazamos en ¿cómo se llama? En la comercialización una especie de amor romántico, como cuando hablamos de las parejas, que creemos que el 14 de febrero es el amor, pero el amor es otras cosas, el amor es más elementos. Entonces, la maternidad, creo yo, cuando ves la clase de sociedad que tenemos, que es una sociedad perversa, maligna, narcisista, que ve bien en la violencia una manera de transmitir valores y lo ve bien,
las madres han fracasado en su papel. Eso es una realidad antropológica y lo dicen los datos. Dato mata relato. ¿A qué me refiero? Si tenés 80,000 personas presas, acusadas de psicópatas, de asesinos, estas personas tienen madres. Ahí hay 80,000 madres que tendrían que explicar por qué esos muchachos son asesinos, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que ahí vas a venir a tocar el tema de la década perdida. No, pero es que el punto es este. El tema del abandono por el bien de la familia. Me voy a migrar y voy a dejar a mi niño con mi abuelita, con la tía, con la prima. Entonces, cuando hablemos de la maternidad, entonces también hablemos de esa parte, digamos, perversa que, que tiene la maternidad. Es que vamos a ver, partamos de algo. La madre es abnegada porque hace un montón de cosas, que tiene que ser papá, mamá, trabajar y hacer toda la vez. Bueno, pero es que hay una cosa interesante. Los hijos no pidieron venir. Ay, sí, pero al final vamos a hacer la cantaleta todos los días. No, pero los hijos vinieron, pero los trajeron. Sí, ajá, exacto. Es que ese es pero al final siento que no ahí lo estás diciendo mal. Es que no son chuchitos. Es que decir, mira, vinieron, salí embarazada, voy a tener los que Dios me dé. No, se fue el hombre. Pues sí. Ahí lo estás diciendo mal. Es que lo que sucede es esto. Porque estás hablando de fracaso de la maternidad y no de las paternidades. Porque estás sacando. Es que ahí va implícito eso. Claro. O sea, si nosotros fallamos como madres, es porque hay detrás, hay un. Pero yo creo que de los padres podemos hablar el otro mes que se celebra el Día del Padre, ¿verdad? ¿Vea? Pues no, y hay también material para eso. Ahorita estamos hablando de, no desviemos el tema, que lo del padre está más que claro. Pero es que imagínate de dónde viene eso, a lo que vuelvo. Es que el punto es esto, el 70%, no tengan hijos. Exacto. Pero si es que no hay ni siquiera métodos. Mira, en el hospital no las cortan a las mujeres porque está muy joven y usted va a tener más hijos. ¿Qué es esa mentalidad? Entonces que manden un meteorito. El 70% de los hogares, o sea, desde el 70% de los hogares de El Salvador los maneja una madre soltera. Eso quiere decir que cuando tú ves gente, hombres o mujeres, sociópatas, o psicópatas, o asesinos, tiene mucho que ver el hogar. Uno aprende a ser malo en la casa y lo aprende entre los 0 y los 8 años. Claro, la mayoría entonces allí es donde tú ves realmente. Es tu base. Digamos, hay casos aislados, pero no, es el 70% sí, no, por eso de te los digo. hogares. Los mayores traumas generados. Que me digas que tú no, por eso te estoy diciendo, hay casos aislados. Somos una minoría. No me refiero a eso. Que somos una minoría. Me refiero a que salen psicópatas de hogares buenos, a eso me estoy refiriendo. Es que los psicópatas nacen. Los psicópatas nacen. Sí, pero se hacen. Exacto, nacen. Vale, pero entonces ahí no me estés diciendo que es culpa del hogar y de la madre. Entonces, si nacen... Es que yo no estoy hablando de psicópatas, estoy hablando de problemas de sociópatas, estoy hablando de problemas de gente con rasgos psicópatas, es que eso es lo que dije. Entonces, el problema es que no, para mí romantizar es decir, hablar siempre en este mes y hablar de la madre como la mujer abnegada y sufrida, pero vámonos a los datos. O sea, el 70% de los hogares salvadoreños, vuelvo a repetir esto, son conducidos por madres solteras, que tienen que hacer la labor de papá, mamá, trabajadora, proveedora, todo, educadora, todo. Pero el punto es de que ¿cuántos? Punto 1, los hijos no pidieron venir. Eso es una cosa bien importante. El ser humano está en proceso siempre. Es decir, no es que yo cuando ya tengo 40 años ya estoy hecho, que ese es un error que se tiene. No, nos morimos en proceso, ¿verdad? Nos morimos en proceso. Claro. ¿Y cómo evoluciona o crece o madura, por usar esa palabra, el ser humano? ¿Creen que lo hace así en línea recta? Lo hace en espiral. Fíjate, ascendente. Fíjate. Entonces quiere decir que ahí pueden haber regresiones, avances, retrasos. Qué interesante, qué interesante. Claro, entonces, es decir, o sea, no siempre va a ir para adelante. Correcto. Claro. Entonces, de repente, es lógico. Que ves, no te explicas cosas. Entonces, errores son, obviamente, para que nazca alguien tiene que haber un papá y una mamá, ¿estamos de acuerdo? Pero
¿saben ustedes que la influencia más importante en un ser humano es la madre? Claro. Y que por lo tanto, cuando tenés madres narcisistas o madres psicópatas, que las hay, ¿verdad? Y padres psicópatas también. No puedes ¿verdad? esperar. Entonces, el punto es que esta gente no debería de ser madre. Claro. Que ese es el punto importante. Entonces, ¿y cómo identificas, por ejemplo, esa violencia en el hogar, ¿no? De una madre psicópata, que es la que lleva el control en la casa, ¿no? Aunque el hombre sea el macho, el hombre suele, incluso donde hay parejas, suele como desentenderse del hogar porque la administradora se vuelve la mujer. Ya sea que trabaje o ya sea que sea ama de casa, ¿no? Y es bien repetitivo. Y la mamá, entonces, adquiere conductas que crean 3 tipos de hijos. Es interesante esto, ¿no? El niño dorado, se le llama así, que es el preferido, ¿verdad? Es el consentido, ¿verdad? ¿Y por qué la mamá decide? En el que solo verá. Te voy a explicar el rasgo psicopático aquí, ¿verdad? ¿Y por qué una mamá decide que si tiene 3 hijos, si tiene uno, es entendible Es lógico. que sea el único, ¿va? Pero si tiene 2, 3, ¿qué lleva a la mamá a decidir que ese es el preferido, el niño dorado? Y que es al que lo consiente, que es incluso el que nunca va a trabajar, el que Creo que a veces que es un tema de ventaja. No, es porque ella ve que es el más inteligente y está asegurando su futuro. Es el que va a estar sacar con ella, adelante a ella. Cuando ya no. Exactamente. Y entonces dice, aquí invierto. Te estoy hablando de rasgos psicopáticos, ¿verdad? Y lo chingan. Lo lógico sería que, o se entiende que la mamá quiere a todos por igual. No me parece mentira. Pero no es correcto, no es cierto. Yo siempre le decía a mi mamá, mira. ¿Cuál es el otro niño que crea la mamá al más débil? Con rasgos psicopáticos. Al más débil. Pero es que no es de débil, es el dependiente, ¿verdad? Sí. Es el que incluso nunca se casa, porque se queda con ella hasta que ella muere. Su compañía eterna. Sí, exactamente. Mira, ¿ves? ¿has oído vos? Y lo castra de tal manera que es que él quiere una mujer, cuando le como preguntas, su madre. ¿por qué no te has casado? Ya tienes 50 años. Es que lo que pasa es que yo necesito una mujer que cocine como mi mamá, que lave la ropa como mi mamá, que sea como mi mamá. Pero esa clase de hijos crean mujeres con rasgos psicopáticos. ¿Has oído vos algo? Perdóname que te interrumpa. Cuando hay, es que lo quiero más porque como nadie lo quiere, cuando Ese tiene la oveja negra de la familia, aquel que la regó. Es el dependiente. Y el tercero se le llama el chivo expiatorio. Él es el culpable de todo, él es el malo de los hijos, él es la oveja negra, es el que no estudia, es el que se porta mal, es el que, mira, no sé para qué te tuve, mira, no sé, deberías de ser como el niño de oro, que es mi preferido. Aprende. O deberías de ser como el dependiente, que no dice nada, que es el tonto, y vos sos el rebelde. Ya sabemos que no sirve para nada, pero me va a cuidar cuando esté bien. Pero ese es el niño dorado. El dependiente es cuando no hay niño dorado. Le va a acompañar. Correcto. Le van a acompañar. Entonces, esos son las madres, crían esa clase de seres humanos. El 70% de la población vas es a encontrar así. de mamás crían esa clase de seres humanos. Entonces, imagínate cuando vos conoces a un hombre así, de uno de esos 3 tipos, porque como vos no sabés, ¿verdad? Nadie viene con un rótulo. Yo soy niño dorado, claro. Yo soy niño dependiente, yo soy niño chivo expiatorio. O sea, lo conoces. Y entonces lo que vos debes de hacer es huir de esos 3 tipos de personas. Exacto. Sí. Porque esa persona viene o con trastornos psicológicos o viene herido. Entonces, si tiene trastornos psicológicos, lo que necesita es un psicólogo. Claro. Ya lo hemos dicho en otros programas. Psiquiatra. Y si, dependiendo de lo que tenga. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis. Toda la gente que nos ve, yo recomiendo que busquen ayuda profesional. No, y es que no hay nada de malo, no. porque sí, o sea, la mamá te deja una huella permanente que debes de curártela. Porque mientras no te cures eso, no podés ir a hacer un hogar. No. Y no deberías de tener hijos.
porque estás transmitiendo esos mismos valores. Totalmente. Espejeás y te topas con las mismas Y cuestiones. arruinás Sí, otras vidas. sí. Ese es mi Sí. punto. No, Entonces, cuando totalmente. se celebra el Día de la Madre, Quería contradecirte, pero no puedo. no, cuando Sí. se celebra el Día de Mira, la yo Madre, creo que es un debería tema de decirse- recapacitación. O sea, es que Recapacitar, yo sé de que meterse reflexionar. a esto es romper el matriarcado tradicional de la madre es lo más sagrado que uno tiene. No. Pero, ojo, es que la mamá y el papá son seres humanos y también se equivocan. Claro, no son perfectos. Vean, no son perfectos. También están dañados. Correcto. También están Vienen, heridos. Entonces- y vienen cargando heridas. que te las pasan. Sí, ¿A ti? y vienen cargando ¿Y a te veces. meten otras? Sí, y vienen cargando heridas que saben que están ahí, pero inmutablemente no las asumen. Sí, porque antes era prohibido hablar O de vos esas nunca- cosas. o vos Ir al nunca- psicólogo antes no estaba Sí, bien. Que no Era de- había. Va, y habrá gente que nos dice, se han fijado, y esto usted, bueno, nuestra generación, va. Claro. ¿Cuál terapia? Oí lo que está diciendo que veamos un psicólogo. La terapia que yo tuve fue la chancleta, fue la ganchada, claro, hace 40 años no había psicólogo. Mira, es tan difícil. Pero hoy tenés Sí, que recurrir a entender, porque vuelvo a repetir, el ser humano es en proceso. Es que nos vamos a morir de 80 años y todavía no podemos decir que hemos concluido nuestra formación como ser Claro, humano. sí. Y si nunca nos curamos aquellas heridas de la infancia, Nunca vamos las a empezar a exactamente. subir. Entonces, por ejemplo, otro tipo. Yo estoy madre. escribiendo un libro. Otro. Yo estoy escribiendo un El libro. segundo ya. Sí. Ujú. No, ¿Y es de la familia o qué? ¿O de Es, la ciudad? es algo interesante, pero hablo de esto, de una mujer que en cierta edad se convierte en el Mr. Scrooge de su vida, porque le salen todos los fantasmas de su vida, el del pasado, el del presente y de 20 o 30 vidas más. Entonces, al final es esto, el entender el hecho de que necesitamos luchar por nuestra salud mental. Y cuando hablo de salud mental, y yo toco este tema con gente normal, común y corriente, o sería, me miran así, ve. Sí, porque la mayoría viene de hogares disfuncionales, que son obviamente madres que han formado a estas personas. Es que el punto no es, yo no lo entiendo así. Ya salí embarazada, tuve un hijo, bueno, pues lo voy a crear y lo voy a sacar adelante. A mí me parece eso un menosprecio a la condición humana, porque un hijo tiene que ser deseado. Un hijo tiene que querer los dos, tenerlo. Un hijo tiene que tener claro lo que significa eso emocionalmente, psicológicamente, económicamente, Claro. ¿verdad? Entonces, si no tenés eso, o sea, fíjate bien, no estoy diciendo que no tengan sexo, es que participen en orgías si quieren, Pero que se cuiden. pero no se embaracen, Claro. porque no podés venir, digamos, a tener un hijo, dos o más, transmitir una serie de problemas que los vas a ver en actos delincuenciales, como el tema que hemos sufrido con las pandillas, heridas psicológicas o emocionales que te pasan en la infancia, se notan. O sea, por ejemplo... y hay que curar, hay que hombre, tratarlas, la ¿no? cobardía, correcto, pero le tenés que decir, si él no lo sabe, tenés que decirle al que te anda, mira, yo lo que veo que vos tenés estos problemas. Busca ayuda, ¿verdad? Yo no soy psicóloga, así es Claro. que anda donde uno y después hablamos. Vea, porque yo te voy a decir algo, ¿por qué un hombre, recuerdo que una vez hablado contigo, mencionabas de que va y se comporta de una manera, luego logra o que sea su novia o casarse con vos, pero después cambia? ¿Sabes qué significa eso? Significa que él se aburrió de vos y no puede decirte que se aburrió de vos. Y dos cosas, o vemos cómo resolvemos ese aburrimiento, ¿verdad? Porque yo quiero seguir contigo, ¿verdad? Pero para eso se ocupa también valentía. El hombre, pero ¿quién crees que le tiene que enseñar al hombre en la casa a decirle La a una mamá. mujer que se ha aburrido de ella y que te diga, es que Carla, yo ya me aburrí de vos, pero me parece que sos una persona con la que yo quiero estar el resto de mi vida? Entonces, Están bien jodidos. resolvamos entre los dos, Definitivamente. resolvamos entre los dos ese problema. Sí, pero Entonces, para ahora eso tenés vos- que vos- ser honesto. Claro, y tú Con vos también, mismo. pero vamos a esto, y también la mujer receptiva a entender, si quieres seguir con él, obviamente, ¿va? Que tenés que, porque ese problema no se va a resolver Ni hoy ni. si no es entre los Pero dos. es que ¿Y por qué una mujer busca esos hombres? Porque tenés una tendencia
a buscar esa clase de hombres que no tienen la capacidad de serte claros y honestos, porque también en tu casa te criaron de una manera en la que, por ejemplo, en el caso de la crianza de las mujeres, porque esa relación mamá-hija es álgida, fuerte. Es una cosa complicadísima, ¿no? Es altamente perversa, maligna, o puede ser saludable. O llevadera, pero sustentada en la aceptación, por ejemplo, ¿pero qué es esto? Viene y te crían en la casa como la princesa. Tú sos la princesa. Ay, sos la princesa. ¿Sabes qué haces cuando ya no te vas a buscar un príncipe? Te vas a ir a buscar el de la barriada. Un vulgar, un patán, porque estás tan harta de ser la princesa que querés un palurdo necesita diversión. Que te tire al suelo, que te escupa, que te vista de Mujer Maravilla y te saque a la calle así, toda chuca. Porque te estás rebelando contra esa crianza de la princesa. El sistema de del princesa, Entonces, vos no tenés que ¿Y esas estadísticas de dónde las sacas? Esos son estudios psicológicos que se hacen en la cuestión de salud mental. No es que no te creas, y sí lo he visto mucho. O sea, yo te voy a decir una cosa. Obviamente no es mi caso, pero hay literatura científica, psicológica y psiquiatra que te explica esas relaciones entre padres e hijos. Mira, claro, yo me acuerdo. No el 100%, porque no todos somos iguales, obviamente. En San Miguel, a mí mis papás me tenían bien yuca. Me mandan a estudiar a San Salvador. Después de aquí, que yo no podía ni tener una llamada de voces masculinas porque eso era peligroso, me mandan para allá y yo dije, de aquí soy, donde he estado toda mi vida. Pregúntame el puerto de la Liber después del oratorio. Quejarte más, pero ella tiene 20 años y voy a, o sea, y no estás fea, pues, pero no, ella quiere ser la competencia. Y llega a tal punto, fíjate lo interesante del cuento de los hermanos Grimm, que ordena matar a Blancanieves. Qué fuerte, ¿verdad? Ojo, te estoy hablando de un cuento que leen los niños, ¿verdad? Entonces viene una mamá enojada con su hija, que ya la va viendo, incluso que la hija se da cuenta de que es bonita y de que tú vas para abajo y ella va para arriba, acaban hasta golpeándose. Mira, ¿no? y te voy a... acaban en un pleito infernal en la que se separan para toda la vida. Y ese reclamo en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, esta hija que queda frustrada porque la mamá la rechazó por envidia, por el cuento de Blancanieves, ¿verdad? Cuando crezca, va a crecer con una carencia, que esas carencias las va a ir a buscar en el hombre. Y generalmente va a ser el hombre equivocado. Es así. Y eso no es culpa de ella, sino culpa de la madre. Entonces, está bien, celebremos lo abnegado que es una madre, pero al leer yo, por ejemplo, la historia del Directo, que es un muchacho pandillero migueleño que tenía un pozo con 17 cadáveres a los 17 años, y escuchás a su mamá explicas a su mamá, lees a su mamá explicando por qué él se hizo asesino serial, lo justifica, porque dice que la culpa es de ella, por la vida de pobreza que le dio, que él tuvo desde pequeño, porque ella atendía a los otros 6 hijos más pequeños que él tuvo que ver cómo resolvía su vida. Entonces, eso lo llevó a él, a resolverla, a tener un pozo macabro en la colonia panamericana con 17 cadáveres. Qué fuerte. ¿De quién es la culpa? ¿Solo de él, que incluso ya está muerto? ¿O de la mamá? ¿O de los dos? ¿Verdad? Entonces... De los tres. Bueno, y la sociedad. Es que el papá desapareció, ¿va? Fíjate que pero eso no le quita la culpa. Pero es como un ensamble, vos. No, o sea, y es que eso no le quita la culpa. Claro, si hubiera dicho de los padres vamos a hablar el otro mes, claro, que es el día de pero también vamos a hablar de la mamá ese día, el mismo día, porque es que son responsables directos. No, claro, estamos hablando de los dos. Entonces, el punto es este. Aquí, ¿cuál es la solución, no? Porque hemos señalado algo bien importante, que es la responsabilidad de la mamá en el hecho de que sí, feliz día de la madre, tener tu ramo de flores y un vals para mi madre. Pero... Y es un desafío bien grande, la verdad. Pero también, de formar seres humanos, ¿no? Mamá, has cometido un error.
Es eso que se dice. Trátate. Te has metido, Trátate. Te voy a decir Esta algo, es bien frase difícil. bien importante. Es bien difícil. Acepta. Yo creo que, Sí. por ejemplo, nuestra generación arriba de nosotros, es bien difícil que se trate, imposible. Ya no tiene remedio. Pero lo que yo quisiera dejar en Por este eso no episodio me es meto con mayores. ustedes traten. La invitación Ustedes traten. Claro. Es Sí, decir, vea, es definitivamente. decir, porque para arriba, es por gusto. no, pues. No, aunque sepan, no lo van a aceptar. Ahí esta frase bien bonita que la verdad a mí me ha marcado mucho. Madre solo hay una y como Madre la tuya. solo hay una. y Como la tú tuya, la ninguna. mía. No, es esto. ¿Morirías por tus hijos? Sí, yo moriría por mis hijos. Pero ¿vivirías por ellos? Dejarás de tomar, dejarás vicios, te curarías tu salud mental, cuidarías tu cuerpo. Hicieras lo mejor para vos estar bien, para que por ende ellos estén bien. Es que a mí el sacrificio de que una madre tenga lo que tenga que hacer, primero salud mental, eso es lo primero que tenés Pero que ahí hacer. volvés a la Definitivamente. romantización. Ajá, exactamente. Volvés a la ¿No? romantización. Mira, yo creo que al ¿Es que final. es eso? No, volvés a la romantización. Es que es eso, es que No, es decir, es que no definitivamente puedes decir, sí. va, yo le voy a dar a mi hijo todo, como madre soltera, me voy a forzar, pero que no se meta con mi vida porque yo tengo derecho a vivir mi vida. Eso puede ser un debate. En Eso mi, puede ser en un mi debate. caso es así. El punto, ¿sabes qué es? En mi caso es así. Va, pero debes de estar preparada para que te juzguen ellos más adelante. No es que no pueden. ¿Cómo no? No se Por los permito. No, es Y que- si lo, no, no, quieren no. hacer, que lo hagan detrás Es que de lo- mí, es que que lo lo van a hagan lejos hacer. de mí. Es que lo van a hacer. Es que el día que lo hagan, Ujú, lo ese van a día están de aquí para allá, lejos de mí. Ujú. Porque no tienen el derecho. Ujú. Porque yo te lo digo, y he vivido muchas cosas, y mis padres, lo que quieran, no han sido perfectos. Todos tenemos errores, porque No, claro, es verdad, claro, los vamos claro, a tener todos. Pero yo no los he juzgado, ni he vivido con ese dolor. Porque yo entiendo de que cada persona lo hace como lo ha hecho, y eso ya no va a cambiar. Entonces, Pero lo yo que creo me que toca a yo mí, siento- pero lo que pasa es que el es tema del seguir conocimiento adelante. para eso es, Yo para que disiento. vos Definitivamente. para que vos empecés a replantear las cosas de manera diferente. Voy a hacer una Definitivamente. confesión. Fíjate que yo he decidido no tener hijos precisamente para no trasladarles, digamos, un montón de problemas que puedo haber yo tenido en mi casa, con mi familia. Porque hay que quizás, fíjate bien, ¿cómo se soluciona un problema? Cortando ese ciclo, vea, digamos, de violencia o lo que sea que tengas. Y a mí me resulta muy difícil decir, por ejemplo, bueno, yo voy a tener hijos, pero voy a seguir llevando mi vida. Y ellos no tienen por qué reclamar, lo que tú acabas de decir, no tienen por qué reclamarme. Es que vamos, es que cuando ya tenés una vida, porque no está hablando de un chucho, pues, claro, sino que está hablando de un ser humano que puede después ir a hacer más daño. no que es no que, sabes en qué monstruo lo podés convertir. pero es que depende de por las cosas que vos hagas. Yo no sé qué estás No, imaginando vos no, o qué vas a no, dejar no. de hacer. Pero en mi No, caso, lo yo creo que al pasa- final es un tema de lo que conciencia. pasa- lo que Yo pues pasa- vaya, imagínate, ponele, No, lo yo que no pasa tengo es que- vicios, es no que- me gusta es que salir, no estoy hablando de eso, estoy Oye, hablando, es que estoy aparte hablando de eso, no, o que sea, si una persona es que con vicios es y que- dañada va a criar un niño, obviamente lo va Pues a sí, chingar. va O por sea, de eso. una, vos sabés, no, por está eso, mal. va por eso, pero es que a lo que me quiero referir Y es si vos no, o sea, a lo es que yo... es que tenés que tener claro cómo vas a educar, a formar, a Claro, crear por un ser humano. supuesto. Y si todavía tú no te has curado y no has resuelto tus problemas Por que arrastras, supuesto, eso te estoy tenés- diciendo eso- que y tenés toda la Que razón. pueden ser, qué sé yo, pues, yo no sé qué problemas tenés. Pero No, el punto, no pero el tengo. punto es, va, perfecto, qué bueno, sos perfecta. Bueno. Qué bueno, va. Entonces puedes seguir teniendo Tocándola. más, puedes seguir teniendo Mira, más. No, ya yo no. creo que aquí vamos a tomar, ya para terminar, porque nos estamos tornando en un debate que no nos va a llevar pero la gente no habla de esto en ningún espacio, Claro. de señalar a la madre Yo creo como que- la parte negativa de la madre. Yo de creo la que maternidad. yo creo que es bien Yo importante. creo que te falta ver cosas de ahora porque Sí. sí ya se toca mucho esos temas. Mira, Sí. político, o sea, el deber ser es demasiado No, o sea, y siempre lo la- terminas ocultando Sí, porque claro. el enfrentarnos, el ponernos frente a frente y descubrir nuestras carencias ante un ser que le diste vida Ujú. no es Sí, fácil, correcto. no es fácil. Entonces, ¿Cómo explicas un montón de gente de la tercera? Te voy a contar algo. ¿Cómo explicas cuando yo he ido al ver el asilo San Antonio? Me contaba la directora Sor Genoveva Yat, me decía,
de que había mucha gente que llegaba a dejar ahí a las ancianitas y ya no volvían. Claro. Explícame, y cualquiera puede decir, qué mala esta persona que va a dejar a su madre de 80 años a que muera ahí tirada en un asilo. ¿Qué hay detrás de esa historia? Claro, es bien fuerte. ¿Qué hay detrás de la historia de la señora que está en la calle mendigando? O el señor, cuando No hablamos sabes del el tipo padre. de madre que fue, si O padre, fue bueno ¿verdad? o fue malo. La gente que ves ahí en la calle, digamos, ¿verdad? Los indigentes que ya son gente de la tercera edad y que, claro, fíjate Mira. bien, te voy a decir cómo se resuelve eso en el primer mundo. Fíjate bien. Sí, vaya, ellos fueron malos padres y sus hijos sienten que no están obligados a hoy acogerlos cuando ellos lo necesitan. Pero quien debe hacerse cargo de eso es el Estado, con una pensión de vejez, porque tampoco es que es correcto que estén tirados en la calle. No estoy diciendo que estén allí, que está bien, que se lo merecen. No. Pero esta sociedad es tan violenta, tan agresiva, que un hijo, una hija dolida por cómo ese padre fue. Imagínate cómo vas a convencer a una hija que se lleve al viejito que la abusó cuando era pequeña. Por ejemplo. ¿Ah? Que la dejó abandonada cuando o nació. a la mamá que que te obligó a hacerte un aborto por cuando, ejemplo, o sea, y esas son historias porque permitió que que tu apoyó al padrastro, hombre. porque permitió que tu padrastro te abusara, porque te golpeaban en la casa, o porque tu hermano te abusó, te por embarazó ejemplo, y que cállate, y te practicaron un aborto. Porque acuérdate que cuando nosotros lo decíamos en uno de los programas que no estabas, que la mayoría de hogares, esos mismos, incluso los papá y mamá, son disfuncionales. Claro. La mayoría, y ahí te puedo hablar del 90%. Ahí subimos incluso los casados. ¿A qué me refiero con disfuncional? Que hay un montón de problemas que no hay que hablarlos. Porque así así funcionamos bien. Mejor, evadiéndolo, no ignorándolos. Y cuando alguien lo toca, el problema no es el problema. El problema sos vos que estás tocando un problema que nadie toca y que solo vos te estás quejando. Aquí nadie se queja. ¿Ves? Entonces, esa disfuncionalidad es la que lleva incluso a muchas madres a permitir abusos de todo tipo, tipo. Y que cuando estás grande, porque hay un consejo sano que ustedes, si alguna vez hablan con un psicólogo y la gente que está viendo, la solución a un padre y a una madre psicópata o narcisista es alejarse de ella. Sí. Y de ellos. No hay otro. Si es papá o es mamá, es alejar. Es que eso te daña. O sea, es duro porque estás hablando de o sea, vínculos importantes. Pero si tu mamá siempre que vas y te dice, ay, Lorena, es que te lo dije desde siempre. Ya seguís con lo mismo. Nunca te ibas a casar. Sí. Porque mira, no aprendiste a cocinar. Y que te lo dijo en la adolescencia. Y te lo dijo. Y te lo dice cada vez que te ve. O sea, Carla, es que siempre te lo he dicho. Nunca serviste para nada. Entonces vos lo mejor es adiós. Claro. Te amo, pero me amo y arrivederci. Porque esa gente nunca, o sea, y si les decís que vayan a terapia de familia, vos estás loca. Que vos sos el que estás mal. Te van a decir que vos sos la enferma. Ella está normal. Cuando vos empezás a querer ventilar verdades y hablar de verdades. O repartir culpas. Es correcto. Que es necesario. Te volvés en el malo de la película. Y también tenés que entender que a veces situaciones que suceden en ese entorno, hay cuestiones de sí, pero ella no tiene la culpa, sí, pero es importante hablar. Porque no tiene la culpa, porque es la madre. Y eso fue hace tiempo. Deja de estar recordando esas cosas. Pero siempre es importante. No, pero sí, está bien, dame una pastilla, pues. Me la tomo y se me olvida. Y me curo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la inyección que hay que tomar? Lo que pasa es que creo que si no tomas en cuenta el poder afrontar esas situaciones, los ciclos se repiten y vos entras como sí, sucede, pero igual. Ahí está, hay una nueva ley para cerrar, porque ya casi nos vamos. La ley gitana. La ley gitana, que si cosa. empieza a tomar no, mentira. No, que vaya hay una nueva ley que si usted nunca, como madre, nunca demandó al papá de sus hijos, este señor puede venir a demandarlo cuando esté viejito al hijo para que lo demande. Ah, mira qué bonito. Porque entonces, como no hay algo que le precede, ¿verdad? Que le precede de que él fue un mal padre, que fue un padre ausente,
Entonces ahora él puede venir y decir, hey, yo estoy viejito, ya no me puedo mantener y quiero que mis hijos se hagan cargo de mí. No, tú estás hablando de la ley de la tercera edad y el código de familia. Exacto. No es una nueva ley. Pero Sí, no es tanto así. Me refiero a nueva de que no está tan... No, pero no es tanto así. Es, por ejemplo... Desde tus años, pues. es, por ejemplo, vaya, tú sos mi mamá forzosamente, aunque nos hayamos odiado y me hayas querido matar y yo y te haya querido matar. Vea, pues sí, no, o sea, pues, estoy poniendo una situación complicada. Pero si yo, y tú ya estás en la tercera edad, que es a partir de los 65 años, ¿verdad? Y yo tengo posibilidades económicas, yo estoy obligado a darte una manutención. No necesariamente te tengo que llevar a vivir a mi casa. Pero sí tienes que darle un aporte. Pero tengo que buscarte un lugar donde vivir. Lo que el gobierno debería hacerlo, ahora lo tenemos que hacer. Digamos, pero sí tenés la capacidad económica, porque si no tenés, sí, claro, por gusto, por ¿cómo vas a hacer? Es igual como con los papás de darle la manutención a los hijos, ¿verdad? Exactamente, es igual. pero a eso voy. O sea que siempre es como para proteger a los más, digamos, vulnerables, correcto. Entonces es ese punto de que si no hay un precedente de que él fue un mal padre, una mala madre, ¿verdad? Entonces, ellos pueden reclamar manutención. Hacer, pero si vos ya lo has demandado anteriormente, ahora, si lo demandó la mamá o el hijo. Fíjate bien, hay una cuestión que nosotros en antropología le llamamos la psicogenealogía. Y es todo un proceso, voy a tratar de decirlo porque ya estamos extra tiempo. Voy a tratar de decirlo rápidamente, que es lo siguiente. Día de la Madre lo mejor que puedes hacer si tienes un problema con tus papás, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, lo que sea, es resolverlo ahorita que están vivos. Yo lo entiendo, te pido perdón si yo he hecho algo. Si él no se disculpa ni nada, no hay problema, pero tenés que hacerlo por vos. Exacto. Si ya murió, ¿cómo resolves un problema con alguien que ya murió? Pues en la psicogenealogía, Alejandro Jodorowsky recomienda, por ejemplo, hacer una especie de ejercicio, él le llama ejercicio. Voy a la tumba de mi ser querido, papá, mamá, hermano, lo que sea. Reclamás. Lo insultás, de alguna manera le ensucias la tumba, le decís todo lo que tenías que decirlo, ¿verdad? Te orinás en la tumba si querés, ¿verdad? Le echas estiércol, toda la cosa. Y después de eso, la lavas, la pintas, la dejas bonita y sembras un árbol. ¿No? Y te perdonas. Es como retribuir, restituir. Por eso lo más adecuado es, digamos, hacerlo en vida. Ese es un consejo para usted y para todo el mundo, que resuelvan los problemas que tienen con sus seres queridos, porque cuando ellos se mueren, quien se queda, es que no lo hagan por ellos. Hay que hacerlo por uno, porque no puedes vivir con eso. Claro. Y claro, digamos, la familia uno no le elige. Caes ahí y te toca lo que te toca. Y lo que debes de hacer es tratar de salir de ahí, si la situación es con la menor cantidad de traumas. Lo que no te afecte. Porque si no, no vas a poder armar vos tus relaciones personales, ni con amigos, ni con pareja, ni con tus hijos. Definitivamente. Y lo eso que te va pretende, persiguiendo. y al final lo que se pretende es generar una mejor sociedad, pues, ser mejores. Al final de eso se trata la vida. Bueno, hoy pues. por hoy, en este Día de la Madre, bueno, estamos ya a unos días atrás del Día de la Madre, pero es el mes, para mí es el mes de la madre. Lo que puedo decir de mi parte es gracias a Dios por mi madre, mi familia, y por haber resuelto todos esos conflictos que puedan haber existido en algún momento, que definitivamente ahora ya no, y nos hacen crecer como personas. Y para abajo también están resueltos. Y para abajo. ¿De mi madre para abajo? No, de usted para abajo. Por eso, con mi madre. No, de usted para abajo. ¿Cómo así? No te entiendo. Tus hijos. Claro. Okay. Bueno, yo espero que ellos lo resuelvan los que yo les pueda haber causado, porque por supuesto perfectos no somos. Y como dice aquello, para mí yo puedo estar haciendo todo bien, pero para ellos tal vez no les gusta cómo es o cómo se está viviendo, pero ya hay son cosas que ellos van a estar, van a tener que... Bueno, mira, por mi parte es hacer extensiva las felicitaciones a las madres del mundo, en especial a las después del veneno, felicidades vos. No es veneno, es realidad. Pues sí, veneno va. Entonces, quizás un abrazo fuerte para todas las madres del mundo, especialmente las madres migueleñas. Que viva la mamá, que viva la tuya, la mía y la de todos los migueleños. A la madre. ¿Verdad? Así que despedite, Carlita.
Muchas gracias por otro programa más de la 301 y nos vemos en la próxima. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301